¿Listo? Listo. Listo. Bueno, hoy vamos a ver el tema de bioclimatología. Les pido por favor que presten atención y que vayan consultando cualquier cosa que no vayan entendiendo. La bioclimatología estudia las exigencias, la tolerancia y los límites, como dice ahí, meteorológicos entre el cultivo, eh, perdón, los límites meteorológicos y el cultivo y el ganado, o sea, todos los procesos físicos atmosféricos relacionados con el desarrollo de los cultivos y el desarrollo también del ganado. Para poder estudiar o poder empezar a planificar con la bioclimatología, lo que se utilizan son índices. Índices meteorológicos, específicamente biometeorológicos, que expresan en forma numérica la relación que tienen tanto el crecimiento, el desarrollo, el rendimiento, ya que hablamos de cultivo, el hecho que aparezcan o no plagas y enfermedades, la virulencia que tienen las mismas, y nos da lugar también a las eficiencias de las medidas agrotécnicas que se pueden llegar a aplicar, todo esto relacionado con las condiciones meteorológicas. Entonces, sobre un cultivo van a actuar diferentes elementos. Todo esto se pueden cuantificar y se los puede transformar a índices que estén mucho más relacionados con el crecimiento y el desarrollo del cultivo, como por ejemplo la radiación, la cantidad de luz o fotoperíodo, la temperatura, tanto las mínimas, las máximas, las medias, la acumulación de frío, ¿no? La concentración de dióxido de carbono, la cantidad de agua en el suelo que haya, y todo esto va a estar relacionado o me va a dar una idea del crecimiento y desarrollo, el rendimiento, como les decía, la aparición y virulencia de plagas y enfermedades con estas condiciones o con estos nuevos índices biometeorológicos. Cualquier cosita me van diciendo, entendí, no entendí, eh, se repite, así que por favor enciendan el micrófono o pongan mensajes. Cuando acá lo que traté de hacer es empezar a poner la misma definición que le describí hace rato de otra forma, o sea, que estos índices o elementos biometeorológicos actúan tanto en el crecimiento como en el desarrollo. Pueden ser muchísimos. Actúan tanto en la aparición de plagas, enfermedades, la virulencia de las mismas, y actúan en las distintas fases o subperíodos y van a tener, digamos, una acción sobre el cultivo. Pueden actuar, como les dije, en una fase o en todo el ciclo del cultivo. ¿Y qué finalidad tiene estudiar toda esta relación o todos estos elementos biometeorológicos o bioclimáticos también, de acuerdo al tipo de información que tenga? Climática si tengo información obviamente media. La finalidad va a ser la ubicación de cultivos y aparte orientar a los fitomejoradores. ¿Quiénes son los fitomejoradores? Aquellos que realizan en cierta forma alguna mejora dentro del cultivo a través de la incorporación de alguna resistencia o mayor cantidad
eh, no sé, resistencia a la sequía, resistencia a algún insecto, mejoras en el rendimiento, etcétera. Les da una orientación a la gente, digamos, que trabaja en la parte de genética específicamente. La bioclimatología, como les decía hace rato, termina en logía, o sea, el estudio del bioclima. Y los bioclimas, ¿sí?, son lugares en donde van a tener aproximadamente las mismas necesidades y exigencias meteorológicas. Por ejemplo, en esta región, donde se realiza el cultivo de trigo, la mayor cantidad de cultivo de trigo, eh, existen aproximadamente necesidades y exigencias bastante homogéneas. Sin embargo, dentro de ella, ustedes van a ver zonas que tienen eh, más intensidad de verde, o sea, posiblemente eh, tenga mayor rendimiento el sur de la provincia de Buenos Aires o esta región del centro de la región pampeana. A esto se lo denomina biotipos. O sea, que dentro de estos lugares, dentro del bioclima, existen estos biotipos donde existen necesidades específicas. ¿Ya? Por lo tanto, acá vamos a tener un tipo de, una variedad de trigo y acá en el sur de la provincia de Buenos Aires seguramente otro tipo de variedad. Seguramente acá en el sur de la provincia de Buenos Aires necesidades eh, de requerimientos del trigo a mayor cantidad de frío que las del norte de Santa Fe. ¿Sí? Entonces, acá seguramente vamos a utilizar variedades que no necesiten tanta cantidad de frío y acá, como existe esa disponibilidad, vamos a utilizar otro tipo de variedad que necesita más cantidad de frío. En cambio, ya empezamos a ir redondeando la materia. Cuando hablamos de agroclimatología, ya estamos hablando de las necesidades y tolerancia que tienen los cultivos respecto a las condiciones meteorológicas y climáticas. Y ya en este caso, la agroclimatología eh, se va a referir específicamente o se va a encargar de las disponibilidades y requerimientos climáticos de un lugar donde se va a hacer una producción determinada. ¿Con qué objetivo? Yo voy a tener que caracterizar un lugar en forma tanto espacial como temporal, todos los elementos meteorológicos para poder hacer o determinar la aptitud de ese lugar. ¿Qué hablo cuando hablo de aptitud? Si ese lugar es apto, si es marginal, si es directamente no apto o inapto, de acuerdo a las disponibilidades hídricas meteorológicas para hacer ese cultivo. Entonces, si tenemos acá como el dibujito que me está mostrando en esta parte chiquita donde puse el dibujo, de la distribución del trigo, vemos que existe una zona que recién hemos mostrado, donde se puede hacer esta producción, el trigo. Sin embargo, acá dibujé al lado un redondel rojo, donde no se puede hacer el cultivo. Y en general, más bien está relacionado con la disponibilidad hídrica que llega a tener este lugar. ¿Sí? O acá arriba, qué sé yo, estamos hablando de Chaco, Formosa, y eso tiene que ver con la disponibilidad térmica que puede llegar a tener esa región. Ahora, cuando utilizamos, digamos así, o hablamos de la agroclimatología, también estamos hablando del eh, agroclima. Y el agroclima también utiliza índices, ¿sí?, para definir una región.
Entonces, ahí, por ejemplo, muchos de los trabajos que se realizaron eran principalmente para saber la posibilidad de realizar un cultivo que tenga una retribución económica. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los trabajos que ha sido considerado, creo que ya se los conté, como el mejor trabajo que se había hecho en la Argentina, eh, hecho por Pascales, miren en qué año, porque ellos habían empezado en el año ya 40 del siglo pasado, digamos, para determinar cuáles eran las regiones en donde era posible realizar el cultivo de la soja. Posteriormente, otros trabajos delimitan regiones para decir, bueno, acá se puede realizar, en esta región se puede realizar el cultivo de pasto varilla. En este caso, cada uno de los de las regiones en la Argentina me va a determinar bajo diferentes índices eh, agroclimáticos o bioclimáticos, si existe esa posibilidad de realizar. Por supuesto, para eso se tiene que tener en cuenta el cultivo. Entonces existe una serie de elementos que se utiliza o esos índices que yo al principio los definí como necesarios para realizar esa zonificación. Ahora, como les contaba hace rato, la agroclimatología estudia los agroclimas. Entonces, ¿qué son los agroclimas? Condiciones climáticas que definen la posibilidad de realizar un cultivo económico, una producción que tenga un desarrollo económico, exactamente. Ahora, acá lo que me está diciendo es justamente lo que al principio le estaba hablando, la actitud específicamente, o sea, si ese cultivo, ese lugar es óptimo, o sea, apto para hacer ese cultivo, es marginal, ¿sí? No cumple todos los requerimientos para poder realizar ese cultivo, o es no apto directamente. Acá tenemos el cultivo del cártamo que fue zonificado y donde dice, bueno, toda la región 3, con el número 3, es la región donde podemos realizar este tipo de cultivo. Sin embargo, existen otras regiones donde se hace ese cultivo que no cumple con todos los requerimientos, pero que si llegamos a suplementar, por ejemplo, en esta región, o llegamos a utilizar alguna medida agrobiotecnológica, o sea, estamos modificando a través de la genética algunas características del cultivo, podemos realizar ese tipo de cultivo. ¿Sí? Y no hace falta específicamente que se lo toquetee genéticamente, sino estamos hablando de cruzamientos que me dan una idea de que puedo determinar a través de cruzamiento algún tipo de variedad nueva que sea más resistente, por ejemplo, como les dije hace rato, a la sequía, algún tipo de enfermedad, etc. Hasta acá solamente lo que hicimos es eh, definir lo que eran los índices bioclimáticos o la bioclimatología y la agroclimatología. Esto vamos a seguirlo en la clase que viene para ir incorporándolo adecuadamente. Ahora, existen métodos de investigación que tiene la bioclimatología. Los métodos de investigación de la bioclimatología son de dos tipos. Uno que se llaman a campo y otro típicamente a laboratorio. Eso es lo que los de laboratorio generalmente son utilizados por los fisiólogos. Entonces, por ejemplo, al introducir algunas variedades de trigo a la Argentina,
lo que se hizo es, bueno, vamos a tener que decir qué variedad funciona mejor en distintos lugares. Para eso se tomó una transecta, como por ejemplo una misma longitud, como la que está acá marcada, en la parte del hemisferio norte. Se trabajó con los norteamericanos, con los canadienses, mexicanos, etcétera, y con el hemisferio sur. Y para eso se fue sembrando en cada una de estas diferentes latitudes la misma variedad para ver la respuesta al rendimiento fundamentalmente, o la respuesta que llegaba a tener de acuerdo a los diferentes índices bioclimáticos. Posteriormente, dentro de cada una de estas latitudes sobre una misma longitud, se hizo siembras continuas. La misma variedad se las sembró una fecha antes de la cual tenía la recomendación, ¿sí? Acá en rojo, y fechas después, para ver cuál era la respuesta al ambiente en este caso. Y lo que se hizo posteriormente es combinar las dos. O sea, sobre esta misma latitud, yo sembraba en diferentes épocas y de esta manera se encontró la diferente respuesta de una misma variedad. Esto se llevó muchos años entre lo que eran en ese momento los INTA, las distintas entidades de cada país, ¿no? Tanto Estados Unidos, Canadá, como les digo, Brasil, Argentina, etc. Y últimamente lo que se hace es utilizar lo que se llaman cámaras climáticas. Antes se la denominaba fitotrón. Las cámaras climáticas controlan todas las variedades, todos los elementos meteorológicos y se puede hacer, se puede mantener constante uno y hacer variar los restantes y por lo tanto vamos a obtener respuesta por cada elemento. En cambio esto es totalmente a campo, como acá lo está diciendo. ¿Sí? Acá bajo condiciones controladas y esto es totalmente bajo la acción de todos los elementos que actúan sobre una producción. Chicos, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, Buen día, sí, profesor. bueno, cualquier cosa, por favor, me preguntan, no, saben que no tengo problema. Existe eh, una dependencia entre los fenómenos periódicos de los seres vivos y los elementos biometeorológicos. ¿Sí? Por ejemplo, para que se produzca una determinada fase de un cultivo, ¿se acuerdan lo que es fase, no es cierto? Puede ser la floración, puede ser la fructificación, puede ser la caída de una hoja, puede ser el macollaje del trigo, etc. El, el cultivo, hablemos del cultivo, o la especie directamente que se encuentre en ese lugar, tiene que estar dispuesta, tiene que tener una cierta disposición, para que posteriormente se produzca un estímulo de corta duración y actúe de tal manera que se produzca esa fase. Vamos de vuelta. Entonces yo tengo la disposición. ¿Qué es la disposición? Satisfacer alguna necesidad meteorológica previa a la fase. Como por ejemplo yo tengo cultivos de invierno, un peral, un manzano, eh, algunas variedades de duraneros, algunas variedades de la que sea, damasco, que necesitan cumplir una cierta cantidad de horas de frío, ¿sí? Para que se produzca una determinada fase.
Si se cumple esa cantidad de horas de frío, posteriormente tiene que tener un estímulo de breve actuación para que se produzca esa fase. Si estos dos no actúan, en general la fase o no se produce o tiene una expresión muy pequeña, o sea, el proceso que yo quiero que se produzca no se va a producir con la intensidad que tiene que ser. Entonces, ¿cuál puede ser ese estímulo a la acción de esas bajas temperaturas que yo necesito para que se produzca la floración de un manzano, de un peral, de un cerezo, etcétera, etcétera? Puede ser a lo mejor un umbral térmico. A ver, ¿qué significa un umbral térmico? Una temperatura por encima de la cual ya el cultivo o la planta va a ver que una vez cumplida la disposición pueda florecer. O una cierta cantidad de luz o una cierta cantidad de contenido hídrico en el suelo para que pueda producirse esa fase. Entonces, para que pueda producirse una fase, el cultivo o la planta tiene que tener una cierta disposición para que con la breve actuación del estímulo se produzca esa fase. Veamos el ejemplito. Yo tengo un cultivo de, como les dije, de invierno, que por supuesto llega una época, especialmente que son de hojas caducas, en donde entra en un periodo de dormición, ¿sí? Y en la cual está bajo la acción de una cierta cantidad de acumulación y necesita una cierta cantidad de acumulación de frío. Cuando se cumple esa cantidad de frío que tiene que acumular, ¿sí? O se cumple esa disposición, actúa recién el estímulo, que va a ser, en este ejemplo, una temperatura determinada para que se produzca el fenómeno de la floración o la fase de la floración. ¿Está bien con este dibujo? ¿Se entendió más? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿se acuerdan que yo les conté al principio que existen elementos biometeorológicos o bioclimáticos que yo cuantifico para ver la relación que tienen entre el crecimiento, el desarrollo, la aparición de plagas, enfermedades, etcétera, y estas condiciones meteorológicas? Bueno, de ahora en más, de acuerdo a cómo lo tratemos, van a ser índices, que al aplicar esos índices y ver la reacción que tienen con el cultivo o la producción pecuaria, van a tener una respuesta a los mismos, a los índices estos. Entonces tenemos algunos que ya hemos visto, como por ejemplo la radiación, después la temperatura, después la precipitación, o sea, volvemos a retomar, pero lo vamos a transformar en índices biometeorológicos o bioclimáticos. El primero, obviamente, relacionado con la radiación, lo primero que estudiamos. Entonces, hay una reacción sobre el desarrollo y hay una reacción sobre el crecimiento de la acción de la radiación. Uno, justamente por la intensidad de la radiación. O sea, hay una acción fotoenergética, hay una acción de la energía de la radiación. Y sobre el proceso fundamentalmente de fotosíntesis. Necesita el cultivo una cierta cantidad de energía para que se produzca este proceso, lo cual está más relacionado con el crecimiento que con el desarrollo del cultivo. A través de la fotosíntesis, lo que estoy produciendo son hidratos de carbono o fotosintatos, digamos así, y lo que está produciendo es el aumento del volumen en general del
de la célula. Mientras que cuando hablamos de su acción fotoestimulante, ojo al piojo, fotoestimulante, estamos hablando de la acción que tiene la radiación a través de la duración de la luz, de la duración del día. ¿Sí? A eso se lo denomina, al estudio de todo eso se lo denomina fotoperiodismo. Entonces, con el fotoperiodismo se determinó, al estudio de todo esto, de la acción fotoestimulante que tiene la radiación, se determinó que existían plantas que las llamaron plantas de días largos, plantas de días cortos y plantas indiferentes. Aquellas que se las denominó plantas de día largo son plantas que aceleran a su etapa de desarrollo cuando los días se van alargando. ¿Y desde qué fecha hasta qué fecha los días se van alargando? Pregunta. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha los días se van alargando? ¿Tienen una fecha ustedes, astronómica si quieren, cuando los días se van alargando? Desde el solsticio de invierno. Ajá, hasta el solsticio de verano. Hasta el solsticio de verano. ¿Sí? Tenían una curvita, ¿sí? Uy, qué fino. Muy parecida a una distribución normal, donde iba acá desde el solsticio de invierno al solsticio de verano, donde teníamos la máxima cantidad de luz, ¿sí? Y acá entonces los días, desde el invierno al solsticio de verano, los días se van alargando. Desde el solsticio de verano hacia el solsticio de invierno, los días se van acortando. Entonces, estas plantas de días largos son aquellas que están relacionadas o estimuladas, o hay una estimulación al desarrollo cuando los días se van alargando. ¿Está bien? Plantas de días largos. Entre ellos tenemos cereales invernales en general, ¿sí? O lo que digo acá, cereales finos, en donde tenemos también el trigo, la avena, la cebada, el centeno, trigo, avena, cebada, centeno, ¿sí? Algunas especies de hoja, como la que está acá, o otras como la remolacha. ¿Está bien hasta ahí? Esto va a ser importante después para ver la reacción que tienen y para planificar fundamentalmente una determinada producción. Tenemos plantas de días cortos. Cuando hablamos de plantas de días cortos, entonces son aquellas que aceleran su desarrollo cuando los días se van acortando. ¿Sí? Plantas de días cortos. Entonces, en realidad, tenemos un determinado umbral que cuando la planta determina que los días se van acortando, ya se va a ver inducida a un proceso de desarrollo como es la floración. Dentro de estas especies tenemos aquellas plantas que les llamamos de verano. Sí, en general se siembran cerca del solsticio de verano, antes del solsticio de verano, para que se desarrollen vegetativamente y posteriormente, cuando los días se van acortando, ¿sí? Este estímulo del fotoperiodo accione y se produzca esa fase de desarrollo. Entonces tengo el maíz, el sorgo, la soja. Miren, ustedes sabrán que la soja tiene una respuesta al fotoperiodo recontra importante. El arroz, el mijo, el tabaco y otras más. ¿Hasta ahí? Tenemos plantas que son directamente indiferentes, como por ejemplo, esta necesita, no es, a ver, a pesar de ser un cultivo de verano, ¿sí?
el desarrollo, la etapa de desarrollo que yo quiero, como por ejemplo que se produzca la floración y posterior maduración de la semilla de girasol de la cual voy a obtener el aceite, está más relacionada con otros elementos que con la cantidad de luz. También tenemos el tomate, algunas variedades de arvejas, etc. ¿Está bien? Entonces tenemos dos tipos de acción con respecto a la radiación. Uno que actúa por su intensidad, que va a actuar más bien en la etapa de crecimiento, y otra que por la duración que va a tener la cantidad de horas de luz. Entonces a eso se denomina la acción que va a tener sobre el fotoperíodo, o la reacción, perdón, de la planta que va a tener con respecto al fotoperíodo. Para eso se las divide a las plantas, o se las clasificó en plantas de días largos, cortos e indiferentes. En general tenemos plantas de días largos, los cereales finos, como les dije hace rato, plantas de días cortos, ahí podemos poner fundamentalmente la soja, ¿sí? El maíz, acá el tabaco, el arroz, el mijo, etc. Y también existen algunas indiferentes. Con respecto ahora a la temperatura, ¿está bien hasta ahí, no? ¿Cualquier cosita? Sí. Sí, profesor. Sí, me viven, me dicen, por favor. Hoy estoy más tartamudo que nunca, así que... con respecto a la temperatura, va a haber una respuesta al crecimiento que está determinado por las temperaturas cardinales. ¿Qué es esto de las temperaturas cardinales? Bueno, ustedes van a ver específicamente la reacción que tienen cuando vean fisiología de los cultivos. Van a ver que hay una respuesta de la temperatura respecto a la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Que esa velocidad de crecimiento va a ir aumentando a medida que la temperatura aumenta hasta un determinado nivel, ¿sí? Porque si nos pasamos de ese determinado nivel, la respuesta en el crecimiento va a disminuir. ¿Sí? Se llega a determinar parámetros donde la temperatura es óptima para que se produzca el crecimiento de una determinada especie, otra donde directamente la temperatura, por ser muy baja o muy alta, ¿sí? Llegamos a un límite donde la planta deja de crecer, y otra donde directamente puede morir por bajas temperaturas o altas temperaturas. Entre el cero vital, por ejemplo, entre el cero vital máximo y el máximo letal, la planta se mantiene aletargada. Lo mismo ocurre cuando tenemos el mínimo letal y el cero vital mínimo. ¿Sí? Acá vamos a tener el óptimo. Entonces, de eso hablamos sobre la influencia que va a tener las temperaturas sobre el crecimiento. Entonces, cuando se pregunta esto, está relacionado con las temperaturas cardinales. ¿Cuántas temperaturas cardinales? Vamos a tener la óptima, ¿sí? Vamos a tener un cero vital mínimo donde no crece directamente, a partir de la cual puede haber crecimiento si aumenta la temperatura, ¿sí? Ahora, debajo de ese cero vital hasta el letal, la planta se mantiene en letargo. ¿Está bien? Sin embargo, tenemos otro tipo de acción de la temperatura. Y acá ya la transformamos a índices, a esta temperatura. Veamos cómo es el asunto de los índices. Por supuesto, la temperatura tiene una influencia en el desarrollo. Recién hemos visto que hay una influencia en el crecimiento.
Ahora vemos la influencia que va a tener en la etapa de desarrollo. Esa es la influencia que vamos a ver, es la acción positiva que tiene la temperatura, porque obviamente puede tener una acción negativa, por ejemplo, la helada, o por ejemplo, un golpe de calor. Entonces, a esa acción positiva la podemos clasificar como la acumulación de temperaturas, que denominamos suma de temperatura o tiempo térmico. La acción de las bajas temperaturas, obviamente, para especies que necesiten acumular temperaturas por debajo de un determinado umbral térmico. O la acción que tiene la temperatura porque varía, por su variación. A eso las clasifican fundamentalmente bajo el término de termoperiodismo. Termoperiodismo. Ahora vamos a describir cada una de estas. Cuando hablamos de suma de temperatura o tiempo térmico, en general estamos hablando de que todas las plantas tienen una respuesta universal a la temperatura. Ahora, esa respuesta lo que va a permitir es que nosotros podamos cuantificar cuánto va a durar el cultivo. Cuánto va a durar, ya sea una etapa del cultivo, una fase, un subperíodo, o todo el cultivo, o todo el ciclo del cultivo. Y en vez de utilizar el tiempo calendario, que vendría a ser del 1 al 15 de, no sé, de un periodo largo, lo que se hace es determinar qué cantidad de energía se acumuló a través de la acumulación de temperatura. A eso se lo denomina tiempo térmico o suma de temperatura, y por lo tanto la unidad va a ser en grados días. Grados acumulados en la cantidad de días. ¿Cómo lo explico de otra forma esto? Yo tengo acá que hemos dicho que hay una respuesta universal a la temperatura en general de los cultivos como los animales. Entonces, esa temperatura, nosotros podemos determinar cuánto va a durar el ciclo total, ¿sí?, de este cultivo, el ciclo total de este cultivo, de acuerdo al tiempo calendario o de acuerdo a la ponderación, digamos, de la temperatura para poder utilizar esa misma cantidad de energía acumulada en los distintos lugares donde se pueda hacer ese cultivo. ¿Complicado? Entonces, veamos. Esta fase va a necesitar una cierta cantidad de energía a través de la temperatura. En vez de yo decir, bueno, che, esta fase, mira la fase de siembra, o entre siembra y germinación. En general, acá me duran, no sé, 7 días, 10 días. Lo que yo puedo decir es que para que se produzca desde la siembra hasta la germinación es en términos de lo que se denomina tiempo térmico o sumas de temperatura. Se necesita para que se produzca la germinación, desde la siembra a la germinación, no sé, 80 grados días. Desde la germinación hasta el macollamiento del cultivo, va a necesitar, no sé, 300 grados días. Bueno, esos valores ya van a ser mucho más universales que el tiempo calendario. Porque el tiempo calendario, si yo llevo una especie de Buenos Aires y la traigo acá, va a variar, ¿sí o no? Pero en términos de la acumulación de energía o en términos de acumulación de grados días, no va a variar. Cri, cri.
Vamos, pregunta. ¿No me han entendido nada o está todo claro? ¿Está bien? ¿Reacción? Profe, ¿el grado día siempre se cuantifica con la temperatura media o se toma en cuenta? Muy bien. El grado día se va a ir cuantificando con la temperatura media o de acuerdo al método, porque existen, esto dio lugar a tanta cantidad de investigaciones que se dijo, bueno, ¿de qué manera voy a cuantificar esta respuesta que tiene la temperatura a las distintas fases o los distintos subperiodos del cultivo? Entonces yo voy a utilizar con yo voy a elaborar con las temperaturas mínimas, yo con las máximas, no con las medias. ¿Está bien? Entonces, en general, lo que se ve es que trabajan con las temperaturas medias. Y nosotros vamos a hacer hincapié con las temperaturas medias porque es todavía la forma o el elemento meteorológico relacionado con la temperatura que más representativo va a ser respecto al tiempo térmico. Ahora, el asunto es, como ahí les muestro, ¿cómo lo vamos a definir el tiempo térmico? Si ustedes quieren una definición, la tienen ahí. O sea, ¿qué es? Acumular temperatura por encima de un determinado umbral térmico, ya sea válido para todo el ciclo de cultivo o válido para una fase o para un subperiodo. Acumular temperatura por encima de un determinado umbral térmico. ¿Sí? Esta acumulación, como les dije hace rato, es sinónimo de acumulación de energía. Ahora, este nivel térmico es lo que se denomina temperatura base. Esta temperatura base puede ser determinada en laboratorio o a campo. En general se la determina, existen metodologías, digamos así, empíricas para poder tenerlas. Inclusive los criaderos vienen con la información cuando te venden una determinada nueva eh, variedad y te dicen, mira, la temperatura base de crecimiento, la temperatura base entre tal y tal hasta lo superior, ya la tienen estudiada. Han tenido que estudiar eso para poder venderte y vos puedas hacer ese cultivo con esa nueva variedad o esa nueva semilla que han sacado. Entonces, la temperatura base es la temperatura a partir de la cual se estima hay acción sobre el desarrollo del vegetal. Temperatura a partir de la cual hay acción en el desarrollo del vegetal o también puede ser de un determinado animal. Les cuento. En los INTAs se trabajan con tiempo térmico para poder determinar el desarrollo de algunas no me sale, algunas enfermedades o la aparición de algunos insectos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, que existen algunos tipos de lepidóptero, mariposita, que se activan. Ustedes saben que la etapa voraz de las maripositas esta es el gusano, y por lo tanto le van diciendo al productor cuándo es conveniente ya empezar a protegerse de esta determinada especie, en el caso del gusano. Puede ser el cultivo de maíz, ¿se acuerdan cuando siempre pelamos la espiga? Lo que se observa es la aparición de
en algunos casos de algún gusanito que siempre se lo saca nada más. Bueno, ese gusanito produce mucho daño, digamos, para aquellos que producen granos, para cualquier tipo de producción, ¿no? En aquellas especies, por ejemplo, o lugares que hacen eh, duraneros, ¿sí? Entonces, se llegó a tal punto que la página del INTA, en el caso del Alto Valle, están constantemente monitoreadas por los productores para ver si se acumula esa cantidad, porque el desarrollo del gusano responde muy bien a esa acumulación de temperatura. ¿Sí? ¿Se entendió? Vuelvo con lo que es tiempo térmico. Ustedes saben entonces, yo tengo una determinada cantidad de temperatura, pero solamente voy a acumular la que, por ejemplo, tenga una temperatura base arriba de los 5 grados. La cantidad de temperatura por encima de este valor. Y este valor, el de 5 grados, va a estar determinado de acuerdo al cultivo que se trate, a la especie, a la variedad que se trate, al subperíodo, la fase que se trate, o si se trata de un insecto, un animal. ¿Está bien? Y ahora ustedes van a empezar a hablar de esto. Suma de temperatura o de tiempo térmico de acá en más. Este va a ser el término que van a empezar a utilizar muchísimo como ingeniero agrónomo. Y este otro término van a utilizar muchísimo como ingeniero agrónomo. Porque ustedes van a preguntar, che, ¿cuál es la temperatura base para calcular tal cosa? Bueno, obviamente para calcular el tiempo térmico, las sumas de temperatura de cada especie, de cada, como les digo, de todo el ciclo, de cada fase, de cada subperíodo. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. ¿Nadie más, che? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, cualquier cosita me va diciendo. Existen muchas formas, como les contaba hace rato, de determinar, cuando su compañero me preguntó si la temperatura que se utilizaba para determinar el tiempo térmico era la media o era la máxima, la mínima. Y yo le digo que hay diferentes metodologías. Yo les muestro. Lo único que quiero que sepan una. Nada más. Existe un método directo, ¿sí? Que es directamente acumular los valores que sean superiores a los 0 grados. Día por día, si quieren, hora por hora, como ustedes necesiten hacer. Y existe otro método que se denomina residual, que es el que vamos a utilizar nosotros y es el que se sigue utilizando, van a utilizar en fisiología, van a utilizar en horticultura, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas, no solamente para las materias esto les sirve, sino para, como agrónomos, que es lo fundamental, que es el fin de todo esto. Entonces, como el tiempo térmico o la suma de temperatura va a ser simplemente, si se trata de un valor diario, la temperatura máxima más la temperatura mínima sobre 2, o sea, la media, menos la temperatura base. Y vamos a ir acumulándolo, o sea, que es la sumatoria. Si se trata de un valor medio mensual, acá vamos a tener temperatura media menos la base por el número de días del mes. Febrero 28, 29, noviembre 30, diciembre 31. ¿Se dan cuenta? Media menos la base.
media menos la base. Si es mensual, utilizo el número de días del mes. En el otro caso, si es diario, la voy acumulando. Ahora, existen otros métodos que han sido hechos para eh, especies específicas, como por ejemplo, estos dos han trabajado para el maíz y utilizaron este tipo de expresión que no me interesa si la saben o no, pero trabajan, miren, la máxima, la mínima. Acá están haciendo más hincapié en la máxima, en la mínima. O este otro, para maíz también, ¿sí? Donde ponía un límite, digamos así, donde iban a acumular. O algunos otros más complejos que ni les muestro. Si ustedes tienen interés, tienen ahí Google, que pueden llegar a decir, che, ¿cómo es este método de Tom? Pero es mucho más complejo. Está el método de Damario Pascal, obviamente, está el método, no sé, hay métodos como investigadores en agrometeorología. Por supuesto, algunos muy específicos para cada cultivo. Y entonces hemos llegado hasta acá a la acción que teníamos, la acción positiva de las temperaturas dada por la acumulación, ¿sí?, de temperatura por encima de un determinado umbral térmico. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de aquellas plantas que necesitan frío? ¿Cuáles son esas plantas que necesitan frío? Las que se denominan criófilas, plantas criófilas, cultivos criófilos en general, son perennes de hojas caducas, en general. Existen otras también, como por ejemplo anuales, como podría ser los cereales invernales, como el trigo, la avena, el centeno. Entonces, esta acción que tienen las bajas temperaturas generalmente se da durante el periodo de descanso vegetativo, o sea, el crecimiento mínimo que tiene el cultivo de especies criófilas. ¿De qué manera la vamos a cuantificar? Y este es un índice bioclimático o biometeorológico que se denomina horas de frío. Y es la acumulación, y a diferencia del anterior, la acumulación de horas, ojo al piojo, horas en el cual el cultivo estuvo sometido a temperaturas debajo de un determinado nivel térmico. En general, se utiliza ese nivel térmico, no es por convención, sino por valores medios de los diferentes cultivos, es los 7 grados centígrados. Ahora, esa acumulación se realiza durante el periodo de descanso invernal, que puede ser este, de acuerdo a algunos autores. ¿Puede ser modificado? Sí, puede ser modificado. ¿Se entendió esto? ¿Cuál es la acción de la baja temperatura? Entonces ya es distinto. En el otro estábamos acumulando lo que era sinónimo de energía, cantidad de temperatura en los días que tengo. Y acá estoy acumulando cantidad de horas en las cuales la temperatura estuvo por debajo de un determinado nivel térmico, en general puede ser 7 grados. Pero existen otras metodologías que han dicho, no, no es suficiente los 7 grados. Entonces vamos a utilizar rangos de temperatura. A esa metodología de rangos de temperatura se las denomina unidades de enfriamiento. Uno de los primeros en hacerla ha sido Richardson, ¿sí?, que la determinó como unidades de enfriamiento o unidades de frío. Y voy a nombrar solamente a este porque ustedes pueden encontrar después en bibliografía, como les digo, con el nuevo verbo que tenemos que es googlear, ¿cómo puede ser que actúen las temperaturas, las bajas temperaturas? Para este señor dijo, mira, cada vez que
la temperatura se encuentra entre este rango de temperatura, hay una acumulación de una unidad de frío. Pero si aumentamos en más o en menos esos rangos de temperatura, lo que va a pasar es que puede haber una quita de la acumulación de esas unidades de frío. Entonces, si la temperatura se encuentra entre estos rangos, mira, lo que se acumula es menos, es la mitad. Pero si se encuentra menos de este nivel, no hay acumulación de frío. Porque obviamente que va a haber una destrucción, ¿sí? Cuando la temperatura se encuentre por determinado nivel. No está acá va a ser distinto cuando existe una helada, ojo al piojo, ¿eh? Acá estamos hablando de cantidad de unidades de frío debajo de 1,4. Pero si la temperatura está entre estos valores, va a disminuir la acumulación también. Hasta producirse inclusive una desacumulación de las unidades de frío. Entonces, con este sistema, lo que me está diciendo es que no siempre cuando las temperaturas están entre cierto nivel, va a haber una acumulación de frío, sino también puede ser que si las temperaturas aumentan, va a haber una desacumulación de ese frío que se acumuló anteriormente. Fiero que estoy. A ver, ¿se entendió? Concretamente, las unidades de enfriamiento, ¿con qué trabaja? Con rangos de temperatura, que son equivalentes a unidades de enfriamiento. Y que en vez del caso anterior, lo que hace es que cuando aumenta la temperatura, puede ser que se desacumule esa cantidad que se acumuló en un determinado momento. Y en general lo que dicen los autores que es más preciso que el anterior. Sin embargo, con el anterior todavía se sigue utilizando porque hay una cierta lógica, digamos, o una cierta relación entre las unidades de frío y las horas de frío. ¿Qué otra forma puedo explicarle? ¿Se entendió? Sí, profe. Disculpe, profesor, ¿podría volver a explicar? Sí, imagínate que yo tengo una planilla, ahí está, tengo una planilla de las 0 a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, de una cierta temperatura que ocurrió en una localidad. ¿Te vas imaginando? Sí, profesor. Entonces vos decís, a las 0 hubo una temperatura de 2 grados. ¿Qué cantidad de unidades de frío equivale a eso? A las 0 hubo 2 grados de temperatura. ¿Qué unidades de frío equivale a eso? Metí la pata ahora. 0. 2 grados. 0,5. 0,5. Fíjate, Beatriz. Ah, ya está. Ahora vi ¿Está? 0,5, claro, porque está en ese rango. Eso fue a qué hora hemos dicho? A las 0. Vayamos anotando. A las 0 hemos dicho que eran 2 grados. Entonces había 0,5 de acumulación de unidades de enfriamiento. A la 1, supongamos que la temperatura estuvo por esos
pasaje de enfrente aumentó a 5 grados. ¿Qué cantidad de unidades de frío acumuló? 1. Bien. A las 2 de la mañana, la temperatura estuvo aproximadamente en 4 grados. Unidades de frío. 1 también. 1 también. Bueno, pasamos, llegamos a las 6 de la mañana, donde en general se va a producir la mínima temperatura, y estuvo en 1,3 grados. ¿Qué cantidad de unidades de enfriamiento? 0. 0. Y sigo al mediodía, y a las 13 horas, la temperatura llegó a 19 grados. Menos 0,5. 19 No, perdón, menos 1. menos 1. Menos 1. Entonces lo que yo hago durante el día es ir sumando. ¿Anotaste? ¿Anotaste los datos? Sí. Bueno, entonces tenés, a las 0 hemos dicho que era el 0,5. Ahí le vamos sumando a la 1 y es 1,5. ¿Sí? Porque a la 1 era de 1 unidad de frío. A las 2 era de 1 unidad de frío. Entonces ya voy 2,5. ¿Te vas dando cuenta? Unidades de frío. ¿No? Sí, profe. Bien. Y durante el día, los últimos, no, hasta las 13 horas, vas a ver que vas a tener valores de 0, valores de menos 1, y lo vas restando también. Vas sumando y lo vas restando. Entonces, con este sistema, lo que se hace es que vos trabajas con rangos de temperatura que son equivalentes a 1 unidad de frío o menos. Ahora, estos valorcitos que yo le di acá, no los voy a confundir más, no le voy a dar otros datos, porque nadie lo sabe, ni yo lo sé, estos rangos, ¿sí? Porque pueden ser, hay otros autores que dicen estos no son los rangos para la especie que yo quiero. Entonces modifican estos rangos. ¿Está bien? Estos son los originales, las cuales trabajó este tipo, para especies de carozo y pepita. Entonces, tenemos el anterior índice, hablaba de horas de frío. Es acumular horas en la cual la temperatura estuvo por debajo de un umbral térmico, que era 7 grados. Durante 7 grados, sí. ¿sí? Durante el periodo de descanso invernal. Pero hay otro tipo que dice, no, es preferible acumular rangos, o bueno, digamos así, dónde se encuentra la temperatura dentro de un determinado rango para poder utilizar unidades de frío, que pueden ser iguales a 1 o menos. ¿Está bien? Sí, profesor, ahora sí. Beta. Ahora sigamos con la acción de la temperatura. Y en general, miren, tenemos que hay algunas plantas, algunos animales también que responden fundamentalmente a la variación de la temperatura. O sea, a la amplitud de la temperatura, tanto diaria como anual. ¿Sí? O lo que le llamamos la variación asincrónica, que no tiene, digamos así, algo prefijado, sino que se produce en general por el pasaje de frentes, ¿sí? Cuando se desprenden esas masas de aire que modifican tanto la temperatura. Entonces tenemos un estudio del termoperiodismo, así se llama,
¿sí? Que donde va a tener los cultivos, van a tener una acción a la variación de la temperatura, anual, diaria o asincrónica. Miren qué tremendo. Por ejemplo, ¿quiénes responden esos cultivos a la variación diaria? Tenemos el tomate, el caucho, el centeno, etc. Hay una variación, ¿sí? Hay una respuesta a la variación de la temperatura, o a la variación anual, como algunos frutales criófilos, o algunos árboles, como el fresno, el roble, y una variación pobre asincrónica. Estos especies tienen el problema de que acumulan poca cantidad de horas de frío, ¿sí? Y cuando existe un aumento de la temperatura, porque se ha producido, no sé, un viento norte, el tipo ya tiende a empezar a desarrollar los brotes, ya sea florales o las yemitas de madera. Entonces, lo que tiende es que, a pesar de haberse producido una alta temperatura, lo que va a pasar es que seguimos en invierno y puede haber una baja temperatura posteriormente a esa alta temperatura producida por el viento norte, y me quemó la producción del almendro. ¿Se entendió? Esa es la variación asincrónica. Y entonces existe una respuesta de los vegetales autóctonos, como la tipa, el apacho, el jacarandá, frente a ese periodismo asincrónico. Estas especies, como la tipa, el apacho, el jacarandá, tienen también un bajo requerimiento en la acumulación de frío, pero tienen un umbral de brotación que es elevado. Por lo tanto, una vez que se produce la acumulación de esa cantidad de horas de frío, ese mismo viento norte, ese mismo viento sombra, podría producir una etapa de desarrollo, por ejemplo, floración o brotación. Pero no lo hace porque el nivel de brotación o floración es muy alto. El estímulo, en este caso, es muy alto. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan cuando hemos dicho disponibilidad y estímulo? Bueno, en este caso, estas especies tienen un nivel de estímulo muy alto. ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Profesor, o sea que la tipa, el apacho, el jacarandá necesitarían más frío. Tienen poco requerimiento en frío, ¿sí? Ellos necesitan, para producir una fase del cultivo, poco requerimiento en frío. Ahora, si posteriormente se produce una elevada temperatura, tendrían que florecer y ¡pum! Lo que va a pasar lo mismo que al almendro. Pero lo que ocurre es que la tipa, el lapacho, el jacarandá, lo que dicen: tengo un umbral de brotación o de floración más alto que el almendro. O sea que la temperatura tendría que ser mucho más alta para que yo pueda, o se pueda expresar esa fase, la de floración. En cuanto al requerimiento en frío, es poquito, igual que el almendro. Ah, ¿Sí? bien, bien, no le va a afectar ese cambio. Exactamente. Así que va a poder escapar, digamos, a esa variación de la temperatura. Y por último, con respecto a a los índices, tenemos índices que están más desarrollados a la humedad del suelo que a la precipitación en sí. Como por ejemplo, en vez de, recién hemos puesto que la humedad en el suelo
es uno de los índices biometeorológicos, bioclimáticos, que va a ser importante, obviamente, va a ser importantísimo en toda la etapa de los cultivos, en toda fase, en todo su periodo del cultivo. Ahora, yo lo podría hacer a ese índice como un valor de precipitación y listo, dejo de complicarme la existencia. Pero, sin embargo, hay mucha más relación, de acuerdo a estudios que se han hecho, entre el agua en el suelo, porque está más relacionado a la absorción de las raíces, que un índice puro como la precipitación. Entonces yo, ¿qué voy a utilizar? En un balance hidrológico diario, voy a utilizar en general el agua almacenada en el suelo como índice. Entonces, de acá, entre los índices que han conocido hoy, tenemos relacionados a la radiación, termoperíodo, fotoperíodo, ¿sí? Entonces ahí teníamos plan de días cortos, largos e indiferentes, ¿sí? Relacionados a la temperatura, ¿cuáles? Tiempo térmico, suma de temperatura, horas de frío, unidades de enfriamiento, o reacción de las plantas a la variación de la temperatura, que era el termoperiodismo. Y relacionado con el agua, en este caso, la humedad del suelo a través del almacenaje. ¿Sí? Miren cómo he simplificado lo que son Profesor, disculpe, ¿cuál sería el índice con la humedad del suelo? ¿El agua útil? el almacenaje. Puede ser el almacenaje, mira, muy bueno, porque puede ser el almacenaje, pero también podría ser el que vos decís. Yo, en vez de utilizar el agua almacenada total, puedo utilizar el agua útil nada más. Puedo utilizar la deficiencia, puedo utilizar los excesos. Otro elemento, digamos, que puede llegar a ser las salidas del balance que estén relacionadas con el agua en el suelo. Son varios. Exactamente. Pero el que más se utiliza y el que más está relacionado de todas esas variables con el desarrollo de una fase es el agua almacenada en el suelo. Bien, gracias, profesor. Oh, por favor. Luquis, hacemos acá a ver, Bien, profe. me dan un ratito, ¿eh? No queda mucho, pero me dan un ratito.